Hace unos años, bueno, a partir del año 2010, que tengo el gran privilegio de estar ocupando el púlpito en este lugar, me preguntaba, ¿a quién se le ocurre fundar una iglesia el 16 de septiembre? ¿A quién se le ocurre decir, vamos a organizarnos como iglesia el 16 de septiembre de 1985? 1985, hay una lista, de hecho, no la pude encontrar, pero hay una lista en actas con los miembros que pasaron lista en ese día. Pero por los primeros años me dio vueltas en la cabeza esa pregunta, ¿a quién se le ocurre el 16 de septiembre? Entiendo que a veces las fechas pues se escogen según haya disponibilidad, a lo mejor solo esa fecha estuvo disponible para la autoridad presbiterial que en ese día nos organizó. Con el tiempo y con lo que Dios ha forjado de nuestras convicciones, creo que estuvo bien, ¿sabe? Creo que estuvo muy bien que en una fecha donde el país está en toda esta efervescencia nacionalista, patriótica, yo soy un poco cauteloso con eso, ¿sabe? Me temo que se sobrevalora lo que llaman mexicanismo, patriotismo, y lo digo en verdad en parte con dolor, en parte con el mayor realismo posible, ¿no? Decimos los valores de la nación. ¿Cuáles, hermanos? ¿Cuáles son los valores de esta nación? La identidad nacional. ¿Cuál? Porque la verdad es que no hay mucho de dónde agarrar, no hay mucha historia, algo de ello es mitológico, pero la verdad es que nuestra nación es una nación de símbolos, una nación de historias, pero no una nación con raíces. De ahí que estamos tan mal como sociedad, tan pues en miseria cultural, en miseria familiar, no miseria económica necesariamente, sino que en verdad la erosión de nuestra sociedad es evidente porque no hay un fundamento sólido. Por eso necesitamos buscar a Dios como nación. Y entonces usted verá, y lo vimos estos días, ¿no? La gente con todos estos símbolos, ¿no? Los sombreros y los bigotes y ¡Viva México! Todos. Pero insisto, nuestra identidad no está enraizada en el nacionalismo mexicano. Le damos gracias a Dios por esta nación, oramos por esta nación, lloramos por esta nación, tan afectada por el crimen, por la corrupción, por la injusticia, por muchas cosas. Y creo que en medio de esta algarabía nacional es bueno, nos hicieron un favor los fundadores de la iglesia en escoger el día 16 de septiembre para decir, nosotros tenemos una identidad más allá de nuestra nacionalidad terrenal. Nosotros somos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Es lo que decía Pedro, ¿no? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No me malinterprete, estoy agradecido por ser mexicano. Me gusta que tengamos raíces hispanas. Todo eso es una bendición. Y creo que como nación estamos en muchas mejores condiciones que otros países del mundo. Pero nuestra identidad, hermanos, está arraigada en Cristo Jesús. Entonces, me encanta en verdad que un día después del grito de independencia acá en México, nosotros como Iglesia Príncipe de Paz tengamos un recordatorio de que antes de celebrar una revolución aquí en la nación, celebramos una verdadera libertad que tenemos en Cristo del pecado, de la ira, del infierno, y que este Cristo Jesús, en la medida en que le busquemos, puede transformar nuestra nación. Y cualquier nación puede ser transformada por Cristo. De hecho, la gran comisión, si se acuerda, esta comisión que le da Jesús a los discípulos en Mateo 28 es, vayan por todo el mundo, y prediquen el evangelio a todas las naciones. El hecho de que hoy, año 2022, estemos celebrando que somos parte de la iglesia en la península de Yucatán, muy lejos de Jerusalén, donde se dijeron esas palabras por primera vez, implica que los discípulos de Cristo se tomaron muy en serio esto de ir por todo el mundo, porque entonces la palabra ha llegado hasta estos rincones del planeta Tierra, y aquí estamos contando ya 37 años de que el Señor nos ha sostenido.
Y es precisamente pensando en eso que hoy quisiera citar un pasaje del libro de los Hechos. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de los Hechos, hermanos. Yo tengo en cuenta que aquí en Príncipe de Paz hemos predicado Apocalipsis. ¿Se acuerda que tuvimos Apocalipsis como por 3 años y luego Efesios? Tuvimos también Efesios como por 2 años y medio. Y ahora estamos en Hebreos poco a poquito y también Mateo. Pero creo que el libro que más he leído en mi vida es el libro de los Hechos. Y la razón es que en el seminario tuvimos un maestro que nos hizo leer durante todo un año el libro de los Hechos, todos los días. Esa fue su tarea, era todos los días vas a leer el libro de los Hechos, completito. Y nosotros decíamos, eso es difícil, ¿no, maestro? No, solo tienes que leer, no te pido que estudies, que diagrames, no, solo lee. Lee, y vas a ver que al final de un año vas a dominar el contenido. Y creo que así pasó. El libro de Hechos y toda la Biblia, si solo la lee, la palabra de Dios traerá recompensa a nosotros. Entonces es un libro importante, es un libro especial. Es básicamente una bitácora, si usted lo lee, es básicamente una bitácora de lo que los apóstoles fueron haciendo. Comienza en Jerusalén, hablándonos del Pentecostés y cómo Jesús asciende a los cielos. El líder de aquella iglesia en Jerusalén es Pedro. Y poco a poco vemos en el libro de Hechos cómo va pasando la autoridad o la influencia del apóstol Pedro a otro apóstol, el apóstol Pablo. Esos son los 2 apóstoles más renombrados del libro de los Hechos. Hay muchos más. Cristo llamó a 12 apóstoles. Al final del libro de los Hechos, tal parece que han muerto la mayoría, perseguidos, masacrados, pero la iglesia empieza a verse floreciente. Así es que el libro de los Hechos, eso es lo que vamos a citar. Se le llama Hechos de los Apóstoles, pero decía mi maestro de Hechos precisamente que más le podríamos llamar Hechos del Espíritu Santo. Porque quien hace toda la obra, hermanos, en la iglesia, en los apóstoles, en los creyentes, es el Espíritu Santo. Ya no tenemos apóstoles. Los apóstoles murieron, dieron su vida por el Evangelio, pero la iglesia sigue. Y la iglesia sigue no porque sea un conglomerado de personas importantísimas o con muchos recursos. No, la iglesia sigue avanzando, caminando, porque el Espíritu Santo la sustenta. Así es que el libro de los Hechos, yo sé que le llamamos tradicionalmente Hechos de los Apóstoles, pero para honrar a nuestro Dios, podríamos decirle más bien Hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Alguien dice que es el libro que no ha terminado de escribirse. Claro, Hechos tiene 28 capítulos, pero como es esta bitácora de cómo la iglesia va creciendo, va avanzando, va predicando el Evangelio de Cristo, podríamos decir, en cierta forma, que esta historia se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Fíjese, año 2022. Solo cito lo que dice nuestra confesión de fe en este día. Acabamos de repetir esto. Creemos y confesamos una única iglesia universal, la cual es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes esperan toda su salvación en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta iglesia ha sido desde el principio del mundo y será hasta el fin, y es guardada por Dios, sostenida contra el furor del mundo entero. Esta santa iglesia tampoco está situada, sujeta o delimitada a cierto lugar o a ciertas personas, sino que se halla esparcida y extendida por todo el mundo, estando sin embargo ensamblada y reunida con el corazón y la voluntad en un mismo espíritu por el poder de la fe. Esto creemos hoy. Somos parte de una gran comunidad de redimidos de Cristo, sellados por el Espíritu Santo. La misma fe nos une. Como le he dicho, hoy es el día más especial para la iglesia, porque toda la cristiandad en este día se reúne para alabar a nuestro Dios. Aquí lo hacemos en María Luisa, pero lo estarán haciendo más hermanos nuestros aquí en Mérida, en Yucatán, en México, en América, en el mundo entero.
Por más que el mundo trata de acallar la voz del Evangelio y por más que el mundo trata de acallar la voz de la iglesia, persiguiéndola, ridiculizándola, menospreciándola, no, como acabamos de cantar, no nos detendremos. No nos moverán. Cristo el Señor ha venido, ha traído el reino de los cielos y por eso estamos firmes en Él. ¿Cuánto tiempo más? Lo que falte, según dice nuestra confesión de fe, hasta el fin. Estamos en cuenta regresiva, cada día está más cerca el regreso de Cristo. Más nos vale como miembros de esta iglesia permanecer firmes hasta el final. Aquí en el libro de Hechos, le decía, comienza Pedro el apóstol. Pedro el apóstol dirigió a la iglesia allí en Jerusalén. Pero muy pronto entendieron los hermanos que la salvación no era solamente para el judío. Las promesas eran que en Abraham y su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esto lo entiende muy bien Pablo. Pablo, un judío de hueso colorado, fariseo, entiende que Dios ha llamado también a los gentiles, a los paganos, a los no judíos. Y es Pablo quien empieza a hacer lo que conocemos como viajes misioneros. 3 viajes hizo Pablo. En su segundo viaje, vamos a citarnos en su segundo viaje de Pablo, llegó a una ciudad llamada Atenas. Hasta el día de hoy permanece en las ruinas de esta ciudad tan importante. Estamos hablando de Hechos capítulo 17. Si tiene su Biblia, le invito a ir para allá. Hechos 17. Está en su segundo viaje. Viene de una experiencia bien bonita porque Pablo antes de Atenas, llegó a un lugar llamado Berea. Y los hermanos bereanos eran muy buenos, muy buenos hermanos, muy responsables. Dice el pasaje que Pablo predicaba y los hermanos recibían la palabra, estaban atentos, escuchaban la palabra, pero iban a las escrituras a corroborar que así fuera. Era una congregación dispuesta a aprender. Pero llegaron unos malosos, hicieron un alboroto y Pablo tuvo que huir y huyó a la ciudad de Atenas. Y mientras estaba Pablo en Atenas, dice Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, es decir, se incomodaba, entre que se molestaba y se agüitaba, entre que se preocupaba y se entristecía. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué le parece? Ahí está Pablo en Atenas que ha sido por mucho tiempo en aquella época el centro de la filosofía, el lugar donde las matemáticas y la aritmética no la inventaron, pero al menos sí la conceptualizaron, la diagramaron, el lugar de estas esculturas que hasta el día de hoy permanecen algunas de sus ruinas. Una ciudad de primer mundo para aquella época. Pero Pablo no está emocionado, sorprendido, wow, cuánta cultura, cuánta ciencia, cuánta arte. Pablo está enardecido al ver tanta idolatría. ¿Qué le parece eso? Y pensaba en eso, hermanos, todavía esta semana, considerando nuestra condición aquí en esta ciudad. No sé cuántas veces en la semana o en el día a día usted compara la situación de nuestra ciudad, Mérida, Yucatán, con lo que oímos en las noticias, con lo que oímos del mundo. Pero me atrevo a hacer una comparación preguntándonos si quizá Mérida, esta bonita ciudad, es una Atenas aquí en México. Me parece que vivimos en una ciudad de bastante privilegio. No sé cuántas veces en verdad usted dice qué privilegiados somos de vivir en esta ciudad. Cuando usted compara la situación del país, cuando usted compara la situación en el mundo, me atrevo a decir que la ciudad en que vivimos hoy por hoy, es una ciudad a la cual muchos ven como un referente de bienestar. Usted todavía puede salir a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, tranquilamente, con ciertas precauciones, pero todavía hay tranquilidad en esta ciudad. ¿Hace cuánto escuchamos de una balacera en la ciudad? No hay aquí. Hemos visto cómo se incendia el país, ¿no? Por la inseguridad. Aquí estamos relativamente bien.
Claro, hay carencias, pero no creo que sea por casualidad que de Baja California, de Guerrero, de Puebla, de Tamaulipas, hay gente llegando todos los días a esta ciudad buscando un respiro, un refugio. Es que me secuestraron a un hijo, es que empezaron a cobrarme piso, es que se puso bien fea, es que ya no se puede vivir. Y la gente voltea a esta ciudad como viendo aquí una especie de descanso de todo eso. Hay mucha diversidad étnica. De hecho, Príncipe de Paz es eso. Me sorprende cómo esta comunidad que conformamos está compuesta de un mosaico de diversas culturas dentro de nuestro país incluso, ¿no? No todos somos yucatecos aquí, hay hermanos que llegaron de Tabasco, otros llegaron de Campeche, otros llegamos de Tamaulipas y de pronto somos una ciudad muy diversa. Príncipe de Paz es de hecho un botón de muestra de esa diversidad étnica. Hay una herencia histórica, la gente quiere venir a conocer las ruinas, a conocer los museos, a conocer la comida, y hay todo un menú de recreación, cenotes y playas y antros por toda la ciudad, y la gente quiere venir a todo eso. Y sin embargo, aun cuando esta es una ciudad bendecida por Dios, y muchos de verdad, cuando usted dice vivo en Mérida, y si tiene gente en otra parte del país, nos ven como afortunados. Vives en Mérida, qué bonito, ¿no? Bueno, a lo mejor con todo y lo bonito que puede ser esta ciudad, nuestra actitud debiera ser la misma que la de Pablo, allá en Atenas. Recuerde lo que dice Hechos 17:16. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Vemos eso en esta ciudad? ¿Alcanza usted a ver cuánta idolatría nos rodea aquí en Mérida? Diría usted, wow, se parece mucho a Atenas, Mérida. Una ciudad próspera, cierta seguridad, cierta tranquilidad, mucha diversidad. Por comida no nos detenemos, hay tanta comida para escoger, por lugares para pasear, tanto que aprender, pero mucha idolatría. Ahora, recuerde, la idolatría no tiene solo forma de estatuas y de pedazos de barro. La idolatría tiene que ver con todo aquello que consume nuestra vida, aquello que hace que nuestros anhelos, nuestras esperanzas sean orientados hacia ello, pero no es Dios. Cualquier cosa que sustituya al Dios verdadero se convierte en un ídolo. Y es por eso que cualquier persona viviendo sin Dios es un idólatra. Vive para el placer, vive para el consumismo, vive para cualquier cosa que aparentemente le pueda dar cierta saciedad, pero que sabemos que nunca va a ocurrir. Porque como dice aquel coro antiguo, ¿no? Solo Dios hace al hombre feliz. Fuera de Dios, nadie ni nada va a saciar. Pablo está ahí en Atenas, nosotros estamos aquí en Yucatán, pero la situación es la misma. Idolatría. Gente viviendo sin Dios, tratando de ser feliz sin Dios y no siendo más que vacíos de corazón. Y Pablo les va a decir allá en Hechos 17, le remito a los versículos 22 al 23, Hechos 17, versículos 22 al 23. Dice Pablo que se puso a hablar, dice la Biblia que se puso a hablar Pablo en medio de este recinto con los pensadores de Atenas. Dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ¿sí? Templos por todas partes había ya. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cuán idólatras, cuán religiosos habrán sido los atenienses? Que usted sabe, la religiosidad griega, la idolatría griega, tenía un dios para cada cosa: un dios de la guerra, un dios de la fertilidad, un dios del vino, un dios de la salud, un dios para cada cosa. Le llaman el panteón.
a este conjunto de dioses, y por si se les había escapado alguno, pusieron allí un altar al Dios no conocido. Y de ese motivo se agarra Pablo para decir, pues fíjense, ese que ustedes no conocen es precisamente el que más les hace falta, y es al cual yo os anuncio. Pablo no pretendía estar allí en Atenas. Según leemos, Pablo llegó, entre comillas, por accidente a Atenas, huyendo de Berea. Pero ya que está ahí, y ya aprovechando que está allí, él va a anunciar. Y es algo que también nosotros tenemos que hacer como iglesia. No sé cuántos planearon llegar a Yucatán, no sé cuántos planearon llegar a Príncipe de Paz, pero pues aquí estamos, aquí quedamos hasta hoy. Y nos toca hacer lo mismo que hace Pablo en Atenas, aquí en donde Dios nos ha puesto, ahí en su familia, ahí en su entorno laboral, aquí donde estamos hoy y donde estaremos esta semana hasta que el Señor diga lo contrario. Él dice, yo os anuncio, les voy a anunciar, les voy a hablar. Ojo que Pablo, insisto, podría haberse ahorrado la saliva, hermanos. Pablo no está en Atenas por voluntad, no era parte de su viaje. Pero ya que está ahí, Pablo dice, les voy a anunciar a este Cristo. Y eso es algo que también nosotros tenemos que considerar, hermanos. No estamos aquí en el mundo, no estamos aquí en esta ciudad, solo para vivir bajo la bendición de Dios. Se supone que necesitamos obedecer la comisión de anunciar a Cristo Jesús. Hace 37 años hubo gente que estuvo dispuesta a compartir a Cristo. Eso tuvo que haber pasado. A mí me han contado que había algo así como, antes era una misión y después una congregación. Ya sabe cómo es el modelo presbiteriano para fundar una iglesia. Generalmente comienza con un grupo de personas reunidos, leyendo la Biblia, orando, y de pronto empiezan a invitar a un vecino, a un pariente que vive por acá, y empiezan a reunirse alrededor de la palabra. Así es como se fundan las iglesias. Hermanos, tenemos que retomar esta tarea de anunciar a Cristo. Según Pedro el apóstol, recuerde, somos la nación santa y el pueblo adquirido por Dios para anunciar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Somos muy afortunados en poder contar 37 años, pero la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer durante los próximos 10, 15, 20 años que nos vaya a dar Dios por delante? Pues tenemos que seguir anunciando a Cristo. Claro que hay diferentes entornos. Nuestra familia es el entorno principal. Si usted tiene hijos, tiene que anunciarles a Cristo. Si usted tiene nietos ahora, tiene que anunciarles a Cristo. Quizá algún conocido, quizá algún pariente, algún compañero de trabajo, algún compañero en sus clases, algún vecino. No esperamos que todos accedan. La verdad es que el mundo aborrece a los hijos de Dios. Cristo también lo mencionó. El mundo nos aborrecería. No esperamos tampoco que la gente se rinda a la primera, pero tenemos que anunciar a Cristo. Si en algo estamos todavía en deuda, como Iglesia Príncipe de Paz, como Iglesia Nacional Presbiteriana que estamos cumpliendo 150 años en este 2022, es que tenemos que tomar la comisión de anunciar el Evangelio de Cristo muy en serio, hermanos. Preguntémonos a la luz de este pasaje, lo que está diciendo Pablo en Atenas, ¿quién es este Dios al que anunciamos? ¿Cómo es este Dios? ¿Qué le podemos decir a nuestra comunidad, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros conocidos? ¿A quién adoramos como iglesia? ¿A quién celebramos por estos 37 años que nos ha sostenido? ¿Quién es este Dios? Bueno, una breve descripción de este Dios incluye el dejar claro que este Dios no tiene competencia. ¿Okay? Este Dios al que adoramos no tiene competencia. Si algo es muy común entre los cultos paganos, las religiones paganas, es que los dioses compiten entre ellos, ¿sabía? Piensen cómo hemos tenido días de mucha lluvia, ¿no?
Y a veces que se ha pasado la lluvia, o ha pasado nuestras expectativas, ¿no? No las de Dios, pero sí las nuestras. Y ha caído más lluvia de la que esperábamos. En el pasado, ¿sabe qué habrían pensado los mayas? Empieza a llover, ¿y a quién le damos gracias por la lluvia? Pues al Dios de la lluvia. Pero de pronto la lluvia ya es tanta que las cosechas están echándose a perder, que las casas se están destruyendo. Ahí este Dios de la lluvia ya se pasó. ¿Y a quién hay que pedirle ayuda? Pues al Dios Sol, para que el Dios Sol se dé un tirito con el Dios de la lluvia y le gane, y entonces se lleve las lluvias. Y al rato tenemos sequía, no hay agua, se secan los pozos. Hay que pedirle ayuda ¿a quién? Otra vez al de la lluvia, que se eche un tirito con el Dios Sol, a ver quién gana. Ese es el pensamiento pagano. Este Dios, y luego estos entre ellos compiten, y ya los griegos eran similares, ¿sabe? Un Dios para cada cosa, compitiendo entre ellos a ver quién les ayuda. Y Pablo rompe ese esquema con solo 2 versículos, pero 2 versículos importantísimos. Hechos 17, 24 al 25. Aclara, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Fíjense cómo Pablo está diciendo, sus dioses no sirven para nada. Porque hay un Dios, el que ustedes no conocen, el Dios no conocido por ustedes, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Así es que nada que andar atribuyéndole al Dios del trueno, al Dios de la lluvia, al Dios de la fertilidad, al Dios de la vida, esos son basura. Hay un Dios que hizo el mundo y todas las cosas, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Qué acaba de hacer Pablo? Acaba de decir, sus dioses son buenos para nada. Dioses griegos no sirven. Y si hubiera estado Pablo en Chichén Itzá hace unos 200 o 300 años, habría hecho lo mismo. Lo siento, señores mayas, sus dioses no sirven. Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y es Señor del cielo y de la tierra y todo lo que hay. Este Dios no tiene competencia. Este es el Dios al que adoramos. Y es el Dios que anunciamos, que debemos anunciar en esta ciudad, que por cierto sigue siendo una ciudad idólatra. A lo mejor usted no ve un altar hoy al sol o a Kukulcán, al menos no en la vida de las personas, sí en los museos. No vemos un altar a los dioses mayas, pero ahí están los dioses del consumismo, los dioses del hedonismo. Ahí están los templos nuevos en todo periférico, templos a la obscenidad y templos a la promiscuidad. Porque básicamente esos son todos esos tugurios, templos a la obscenidad, templos a la indecencia. Ahí están todos los templos en el centro, donde usted puede ir a endeudarse por los próximos 12, 24, 36 meses. Compre hoy, disfrute y pague después, a ver cómo le hace. Templos al consumismo, templos al materialismo. Ahí están todos los templos a la gula, templos donde usted puede ir y comprar un buffet, una comida y no se preocupe si no tiene para llegar, se lo mandan hasta su casa. Templos al consumismo y a la gula. Los dioses no han dejado de existir, los dioses falsos solo han cambiado de nombres, han cambiado de presentación, han cambiado las formas de sus templos. Aquí tenemos cerquita un templo al materialismo, a la sensualidad, donde la gente viene todos los días y religiosamente puede hacer 25 sentadillas, 40 lagartijas, 30 abdominales y todos los días esculpir el cuerpo. Son templos a los dioses modernos, templos a los dioses de la cultura de la imagen, la cultura del maquillaje, la cultura del consumismo y el hedonismo. Una ciudad idólatra es aquella en la que vivimos, hermanos. Y a esta ciudad tenemos que decirle también, ¿saben qué? Hay un Dios que no tiene competencia. Hay gente yendo tras el consumismo, tratando de ser feliz sin Dios. Hay que decirle, tu Dios no sirve, te va a decepcionar. Hay gente yendo tras el deleite, hedonismo le llamamos. Esperan cada fin de semana, ¿los ve? Por fin es viernes, porque se quieren dar la gran vida este viernes, sábado y domingo. Tras el alcohol, tras la promiscuidad, hay que decirle, tu Dios no sirve.
Ya debiste haberte dado cuenta hace mucho tiempo, cuando tu vida es cada vez más vacía, tu Dios no sirve. Este Dios, el que nosotros proclamamos, no tiene competencia. Es un Dios que puede ser Señor y un Señor de tu vida entera y darte saciedad y darle sentido y dirección. No se nos ocurra compararlo con nadie porque no tiene comparación. Algo más dirá Pablo allí a los atenienses que es también muy útil para nosotros aquí en Mérida, Yucatán, en esta ciudad donde nos tocó vivir, en este tiempo en que nos tocó vivir. Él no busca parroquianos. ¿Qué significa eso? Bueno, le llamamos parroquianos a aquellos que se la viven en la parroquia, ¿no? Un lugar, un recinto donde vamos religiosamente cada cierto tiempo, nos santiguamos, hacemos el ritual, cumplimos y jálale después para la vida como la querramos vivir. Mucha gente así vive su religiosidad, ¿sabe? Una vida de búsqueda de un momento, de un lugar, pero de desconexión de la vida cotidiana. Y no solo estoy acusando aquí a los católicos romanos que caen mucho en esto, sino incluso gente que se llama evangélica, algunos incluso se llaman presbiterianos, que ven el día del Señor como solo llegar al templo, aguantar el culto y después ir a hacer tu vida como se te antoja. Dios no está buscando eso. Dios no está buscando eso. Y a 37 años de iglesia, si alguien conserva una visión fragmentada de la vida, que piensa que puede el domingo solo cumplir con Dios y que puede vivir separado de esto en la semana, tiene que entender que así no es como Dios espera que vivamos como su pueblo. Él no busca parroquianos. Volvamos a este pasaje de Hechos 17, versículos 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ojo con esa expresión, no habita en templos hechos por manos humanas. Si algo abundaba en Atenas eran los templos a todos estos dioses paganos. Lo que está diciendo Pablo es, no se le ocurra pensar que el Dios real puede ser contenido en un templo. Y eso aplica también para nosotros presbiterianos del siglo XXI, hermanos. No se nos ocurra de ninguna manera pensar que a Dios se le honra solo en un templo. No se nos ocurra, porque es ofensivo para Dios y es peligroso para nosotros, pensar que la vida cristiana se reduce a lo que hacemos aquí. Esto es importante, sin duda. Lo que hacemos este día, en esta hora, es importante porque nos recuerda a quién pertenecemos, quién merece la gloria, cuánto costó nuestra redención, quién manda. Es importante por eso. Pero en un momento, como cada domingo, este lugar se va a cerrar. Y Dios tiene que ser honrado donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, porque Él no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde habita entonces? Bueno, tenemos allá en Hechos al principio como un día muy especial. Estaban los santos, los creyentes orando y el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y se manifestaron una especie de llamas encima de ellos. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor ha venido a morar en su pueblo, que nosotros somos la morada del Espíritu de Dios. El Señor habita en nosotros. Así es que damos gracias a Dios por este recinto. Me cuentan que hace 37 años no estaba completo este templo. Y claro que le vamos a invertir en la medida que tengamos recursos. Hay que invertirle a este templo para que quede bonito, para que esté un poco más adecuado para algunas necesidades que vayan surgiendo. Pero no se nos ocurra, hermanos, pensar que este templo es el centro de nuestra vida y comunión con Cristo. No. Él no está buscando parroquianos. Él está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, donde quiera que estemos. Toda esta semana y cada día nosotros nos movemos en diferentes partes en esta ciudad. Allí no nos vemos, pero allí seguimos siendo la habitación de Dios.
Este Dios que no tiene competencia y este Dios que no busca parroquianos es además un Dios que no necesita nada. Y eso es quizás lo más trascendental de la religión cristiana, hermanos. Dios no necesita nada, nada. Se lo va a dejar claro Pablo a los atenienses. Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, ojo, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él no necesita del hombre. Si me preguntasen de algo que hace diferente al cristianismo de todas las religiones, es más, si a usted le preguntan, oye, ¿y en tu iglesia qué creen? Porque a veces la gente pregunta eso, ¿no? ¿En tu religión qué creen? Entre las cosas que me gustaría responder es, creemos que Dios no nos necesita. ¿Y eso qué tiene de nuevo? Tiene mucho de nuevo, hermano. En cualquier religión falsa los dioses nos necesitan. Piénselo, en cualquier religión falsa usted tiene que dar algo para recibir el favor de estos dioses. Así funciona siempre. Así funcionó con los griegos, así funcionó con los mayas, así funciona en cualquier culto pagano. Es una transacción, dando y dando. Así pasa con los cultos, estos cultos extraños que incluso la gente hoy tiene. Se lo digo cada vez que paso por el centro de Mérida, por el mercado de Mérida, ahí están estas calacas, dizque la Santa Muerte. ¿Ha visto esas cosas en el mercado? Y gente dice, es que es bien poderosa. ¿Qué poderosa ni qué nada? Es que, sí es poderosa. Y ahí están las ofrenditas. ¿Qué le lleva a la gente a la calaca? El otro día vi que le habían puesto ahí una botella de tequila. Hágame el favor. O sea, un ídolo al que le tienes que ofrecer una botella de tequila para que te brinde bendiciones. Lo siento, a mí no me sorprende alguien así. O sea, alguien que necesita de ti para bendecirte, hermano, solo por eso usted debería decir, pues, ¿no da confianza? Porque me necesita. Y si me necesita y yo lo necesito, pues como que estamos en una situación igual. ¿Por qué cree que la Biblia dice que son semejantes a los que los construyen, los ídolos? Porque estamos iguales. Estamos necesitados. El ídolo necesita a su fanático y el fanático necesita a un ídolo al que adorar, fuera de Dios. El cristianismo no es así. Y de hecho ocurre en cualquier otra relación también a veces. Mire, ahí vienen las campañas, ya estamos cerquita de las campañas. Y ahí vienen los políticos con sus promesas de campaña. Ya saben, nos bajan la luna y las estrellas. Van a hacer de México Tranquilandia, ¿no? Se acabó la corrupción, se acabó el fraude, se acabó todo. De pronto nos prometen las maravillas. ¿Pero por qué lo hacen? Y algunos van a repartir despensas, gorras, balones, ya sabe cuánta cosa reparten. ¿Por qué lo hacen? ¿Por puro amor a México? No. Nos necesitan. Necesitan el voto. Necesitan el cargo. Así funciona. Y por eso en medio de estas relaciones y de estos fanatismos, ver que el cristianismo se levanta como la única religión donde Dios no nos necesita, eso hace que sea diferente la cosa. ¿Qué creen en tu iglesia? Le preguntan, usted responda que Dios no nos necesita. Entonces, ¿cómo funciona? Por gracia. Así funciona. Siendo nosotros viles pecadores, no teniendo nada que ofrecer, no teniendo cómo pagar, estando camino al infierno, este Dios que no nos necesita, nos extiende la mano, nos rescata, toma nuestro lugar, su Hijo, toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, recibe la ira, va al sepulcro, se levanta con gloria y nos abre el reino de los cielos. ¿Cuánto pagamos por eso? Nada. Gratis, por gracia.
Y entonces, a partir de ahí que vas pagando mensualidades para darle de vuelta a Dios lo que dio por ti. No. Nunca podríamos pagarlo. ¿Solo así? Este Dios se complace en sacar de la basura al que no vale nada y llevarnos a la gloria. No nos necesita, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Así termina el versículo 25. Es Él quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. De allí que el axioma de esta iglesia, de la iglesia cristiana, es: necesitamos a Dios. Recuerde, un axioma es una frase, un fundamento, una proclamación que es igual aquí y en China. Y que es igual hoy y hace 200 años o hace 1000 años y será igual dentro de la eternidad. Siempre necesitamos a Dios. Es más, necesitamos a Dios por encima de la salud, del empleo, de la familia. Necesitamos a Dios. Podríamos tener salud, dinero, empleo, familia, fama y gloria. Si no tiene a Dios, usted está en serios problemas. Necesitamos a Cristo. ¿Qué procede entonces? Si nuestra tarea es proclamar a este Cristo, ¿qué procede? Mire lo que le dijo Pablo a los atenienses, después de explicarles quién es el Dios. Les dice: miren, pues Dios, este Dios que ustedes no conocen, este Dios que solo le pusieron un altar, pero no se los han presentado, no se preocupen. Habiendo pasado por alto estos tiempos de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No sé si ya lo notó, pero Pablo acaba de ofender a los atenienses. Recuerde, Atenas es el centro de la cultura griega, de la filosofía, de las matemáticas, y les acaba de decir: ¿saben qué? Han vivido en ignorancia, pero Dios está dispuesto a resolver su ignorancia. Bola de ignorantes. Hermano, eso es muy ofensivo. No llegas con los atenienses y les dices: son unos ignorantes, porque se te van a ofender. Tal como no llegas, no sé, ¿sabe cuán difícil sería predicar el evangelio a lo mejor en Mónaco? ¿Sí? ¿Le suena? ¿Mónaco? Hermanos, la gente en Mónaco no está preocupada porque subieron las tortillas, ¿ok? La gente en Mónaco vive en un estilo de vida de primer mundo. Usted no llega a Mónaco y dice: bola de pobres. Pobres. Viven en primer mundo, hermanos. A lo mejor en dinero se están pudriendo, pero el problema está en que ustedes no tienen a Cristo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el evangelio es humillante. No sé si lo ha pensado, pero el evangelio humilla. Aquí estamos los humanos llenos de altivez, arrogancia, engreídos, pegando nuestros títulos en nuestra pared, sacándonos selfies con filtros, ¿no? Presumiendo nuestras poses, nuestra apariencia, nuestros logros, nuestro nivel de cultura. Y llega Cristo diciendo: pues mira, el problema es que no vales nada, no sabes nada, y te vas a ir a la perdición eterna. Eso puede ser humillante, pero precisamente lo que se necesita para creer en este Dios es humildad. Dios nos va a humillar para que nos quede claro que somos salvos por su gracia nada más. Y básicamente, si usted está hoy en Cristo, usted tuvo que humillarse un día ante Dios. Si usted hoy es cristiano, es porque usted un día entendió que no era nada y se humilló con todo y su carrera, con todo y su trabajo, con todo y su conocimiento. No sé cuántos idiomas domine aquí alguien, no sé cuánto dinero tenga en el banco, pero usted, si es cristiano, un día cayó rendido y dijo: no valgo nada, no sirvo para nada, estoy perdido, necesito a este Dios. Eso es humillación. Y la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, que el que se humilla alcanzará bendición. Así es que es lo que debemos esperar que pase. Por eso, hermanos, no podemos negociar el evangelio. Líbrenos, Dios, de articular como iglesia
un evangelio que le parezca al mundo atractivo. Muchas iglesias están cayendo en este grave error. Sabiendo que el evangelio va a humillar al mundo, dicen, no, vamos a ponerle globos y serpentinas al evangelio. Vamos a ponerle diamantina y chispitas de chocolate al evangelio para que a la gente le guste, para que a la gente le atraiga. Y por favor, pastor, deje de hablar de la ira y del infierno, hable de cosas motivacionales. No. El evangelio, entre otras cosas, lo que va a hacer es humillar. Y necesitamos que nos humille. Porque al reino de los cielos no se entra con aires de grandeza, al reino de los cielos se entra humillado. No solo humillado, mire cómo habla Cristo de parte de Pablo. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Ojo, manda, no está diciendo sugiere, ¿no? Aconseja. No sugiere, no aconseja. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quién es este Cristo? ¿Qué se cree que puede llegar a hablarnos en ese tonito? ¿Manda? Pues sí, manda. Ordena, reclama. Por eso evitamos usar palabras como aceptar a Jesús en tu corazón. Usted no aceptó a Jesús en su corazón. Usted se rindió a Jesús. Usted no le dio chance a Jesús. Usted se sometió a Jesús. Eso es lo que espera Dios y Cristo de su evangelio. Sometimiento. Si usted es hoy cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted decidió someterse a Cristo. Usted decidió, ¿sabes qué? A partir de hoy, mi voluntad es irrelevante. Yo tengo muchos planes para mi vida, pero falta que Dios quiera concederlos. Lo que importa es su voluntad. Eso es tan importante que incluso nuestra oración, la oración que nos enseñó Jesucristo, lo proclama así, ¿no? Sea hecha tu voluntad. Entonces, el evangelio reclama que nosotros nos rindamos en humildad y vivamos en sometimiento. La pregunta no es, ¿qué quiere usted? Por eso también dejemos de articular un falso evangelio en términos de ven a Cristo y tus sueños serán cumplidos, ven a Cristo y lo que tú buscas lo hallarás. No es cierto, hermano. No, muchas cosas van a tener un no por respuesta. Dios dirá, no quiero eso para tu vida. Porque Cristo no es una especie de genio de la lámpara maravillosa que usted frota y se le aparece y le pide 3 deseos y ya, cuando nos volvemos a encontrar en problemas, puchamos el botón y Dios aparece y nos saca de la situación. No. Él manda, Él gobierna. Nuestra voluntad es irrelevante. Y además, dice Pablo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y es importante hablar de esa última palabra. Es la última de este día, lo prometo. ¿Qué es arrepentirse, hermanos? Es una palabra que hay que de verdad retomar porque muchos piensan o pensamos en algún momento que arrepentimiento es sentirse mal, ¿no? O sea, arrepentimiento es como un cargo de conciencia. Ay, me arrepiento de esto. Y bueno, qué bueno que alguien llore por lo que ha hecho mal. Qué bueno que alguien tenga una conciencia que no le deja tranquilo por lo que hemos hecho mal. Pero el arrepentimiento no es ni el cargo de conciencia ni la tristeza. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? El cambio en la forma de actuar. ¿Sí? Alguien podría decir que está arrepentido de sus fechorías porque ha llorado por ellas, porque ha tenido cargo de conciencia por ellas, pero sigue siendo lo mismo, no está arrepentida. Arrepentimiento es cambio. ¿Sabe qué se necesita? Pues renovación. Si usted hoy es cristiano, tiene que notarse un antes y después de Cristo en nuestra vida. Tiene que ser notorio. Claro, no es un producto terminado, todavía nos falta, pero tiene que verse algo de cambio del momento en que conocimos la luz y dijimos, wow, esto es lo que necesito al día de hoy. Porque si no, pues algo ahí anda mal. Todos necesitamos cambiar.
de muchas formas y en muchos aspectos. Y el Evangelio lo que nos promete no es solo salvación del pecado, sino transformación de las tinieblas a su luz, de una vida vacía, sin sentido, a una vida llena de gozo y plenitud en Cristo Jesús. Por eso el axioma, lo que nosotros proclamamos, lo que esperamos que hayan creído nuestros hermanos hace 37 años, lo que esperamos nosotros creer hoy, lo que le debemos contar a la gente. Le preguntan, ¿qué creen en tu iglesia? Que Dios no nos necesita, eso creemos, pero que nosotros necesitamos a Dios más que cualquier otra cosa, por encima de cualquier otra cosa. Todo el tiempo, todos lo necesitamos, pequeños y grandes, jóvenes y ancianos, ricos o pobres. Esto no distingue de clase social. Todos necesitamos a Dios. Quiera Dios que los próximos años, los años que están por venir, nos apropiemos de este llamado a dar testimonio de este Dios en esta Atenas en la que nos encontramos, tan idólatra, y decirle a la gente, hey, hay un Dios de verdad. Tú no lo conoces, pero te tengo que hablar de Él. Este Dios de verdad no tiene competencia, no quiere parroquianos, pero la buena noticia es que no te necesita. Si te va a salvar, si te va a redimir, es por pura gracia. Nosotros lo necesitamos a Él. Siempre ha sido así y siempre será así, y por eso mismo es una bendición ser llamados sus hijos, es una bendición ser parte de su reino. Vamos a estar de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Démosle gracias por su fidelidad, pero imploremos que nos mantenga fieles y firmes hasta el final. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu poder, todos ellos recibidos por gracia, Padre. Nadie aquí ha pagado un solo centavo, nadie aquí ha abonado un solo mérito por su salvación. Todo ha sido patrocinado por ti, Padre. Y somos muy afortunados si hemos recibido tu perdón, tu gracia, tu salvación. Y te damos gracias por quienes nos precedieron, los que nos compartieron de tu palabra, los que nos predicaron en su momento, los que insistieron, aunque muchos de nosotros fuimos tercos, porque estábamos cegados, porque estábamos muertos, Padre. Pero gracias por quienes se tomaron en serio el llamado de anunciar tu palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo, que es a fin de cuentas el que le da poder a la iglesia, el que le da poder a la palabra, el que rompe los corazones de piedra, el que da vida nueva. Tu Espíritu Santo es el gran celebrado en este día, Padre. Por Él estamos en pie, por Él perseveraremos, Padre. Por Él las personas van a creer también. Te pedimos, Señor, entonces, que aquí donde nos has puesto, en esta ciudad tan bonita, tan llena de cosas buenas, pero también tan sumida en la idolatría, podamos vivir como un pueblo redimido, Padre. Ayúdanos a proclamarte, a vivir para ti, a permanecer fieles. Llévanos a ser agradables delante de ti donde quiera que estemos, Padre. Aquí se terminará una reunión más y cerraremos este lugar. Hemos cantado a tu nombre, hemos orado, hemos recordado qué hizo Cristo por nosotros, pero ahora nos toca, Padre, ir a una semana más y perseverar en la fe, en la santidad, en la justicia, en la sobriedad. Y te pedimos, Padre, que nuestra vida entonces sea congruente con lo que aquí hemos cantado hoy, con lo que aquí hemos leído hoy, Padre. Y necesitamos seguir siendo perfeccionados, Señor, transformados. Haz esa obra en nosotros, Padre. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Padre. Y que en nuestras vidas se haga tu voluntad, así como en los cielos. Bendice a la iglesia que constituimos aquí en Príncipe de Paz. Bendice a nuestros hermanos en Guayalquey y en Chuncanán. Bendice, Padre, a mi hermano Naín y a mi hermana Lupita, que atienden principalmente estos lugares.
Bendice a las familias que nos congregamos, nuestros hijos, nuestros nietos, todos por igual te necesitamos, Padre. Bendícenos, guárdanos, transfórmanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón